Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar brevemente sobre el modelo biomecánico. En una revisión de lo básico, vamos a considerar los deportes cíclicos y la técnica de los deportes acíclicos. Recordemos que ustedes dentro de su formación ven tanto deportes cíclicos como acíclicos, así que es importante que consideren lo adquirido en esta cátedra para aplicarlo más adelante. Las acciones específicas del deporte son repetitivas y continuas, y los ciclos de movimientos o la técnica motriz es repetida secuencialmente. Este concepto se refiere al concepto de la técnica en los deportes cíclicos. Y en los deportes de ciclo las acciones son múltiples. Los ciclos de movimiento y las técnicas son diversos y se alternan constantemente en su ejecución. Acá vemos algunos de los ejemplos, cortesía estos ejemplos de Tubor Bompa y de carrera 2005. Técnica deportiva. Podemos observar tres conceptos de técnica deportiva. En síntesis, podemos decir que la técnica deportiva considera la ejecución de gestos motrices especializados de cada deporte de manera eficaz y eficiente, con el objetivo de obtener ventajas sobre el rival para superarlo en el resultado deportivo general. También Ramos indica que habla sobre un modelo ideal de un movimiento relativo a la disciplina deportiva. Vamos a hablar un poco de estructuración y análisis del movimiento. Según el doctor Izquierdo, hay fases del movimiento que deben ser consideradas. El transcurso del espacio temporal y el transcurso dinámico. Dentro de estos transcursos existen las características del movimiento cualitativas y las características cuantitativas, las cuales habíamos hablado durante el inicio de esta cátedra. Desarrollo del modelo. Para desarrollar un modelo biomecánico es importante considerar lo siguiente: el objetivo de ejecución, las variables mecánicas que están implícitas en el objetivo de ejecución que se busca, identificar las variables críticas y rangos de movilidad de estas variables críticas, las que pueden determinar el resultado, el plan de observación, cómo voy a realizar la observación, y dentro de la observación prestar especial atención a la calidad de coordinación de la ejecución y a los parámetros cuantificables de ello. Estamos hablando acá de cinemática, y aquí hablamos también además del análisis del movimiento, hablamos de algunos aspectos cinéticos. Esta vendría siendo la fase de observación en el desarrollo del modelo. En la fase de diagnóstico y evaluación podemos tener en cuenta la respuesta esperada, lo que queremos que suceda, y la respuesta observada, lo que sucede en realidad. Allí vamos a considerar la discrepancia que se genera a partir de la respuesta observada, ¿ok?, en comparación con la respuesta esperada. Esto nos va a permitir identificar los errores, caracterizar la importancia de los errores, comunicarlos y definir las estrategias de corrección. En ocasiones, al identificarlos podemos definir estrategias de inmediato. Sin embargo, al caracterizar o a darles unas categorías a los errores, jerarquizarlos, cuáles son más importantes, y comunicarlos, también puede generar nuevas estrategias de corrección. Una vez elaboradas las estrategias de corrección, bueno, se elabora el programa de intervención, se define quién va a ser el personal responsable y el tiempo de ejecución. Esta fase sería la fase de la solución al problema. Este modelo por fases de intervención para la generación de un modelo y la posterior solución a los problemas identificados con el modelo es original de Izquierdo y es una adaptación propia. La estructuración de la fase del movimiento. Bueno, Morante en el 94, Izquierdo en el 98, indican que es muy importante estudiar las características cuantitativas y cualitativas del movimiento deportivo en la primera fase de estructuración del movimiento. Después, analizar y valorar la calidad de la ejecución técnica. Seguidamente, investigar y precisar los parámetros de máxima eficacia. Y finalmente, observar los errores y realizar correcciones. Un resumen del modelo que presentamos anteriormente.
Ahora bien, dentro de los movimientos cíclicos hay algunas fases del movimiento que debemos tener en cuenta: la fase preparatoria, la fase principal y la fase final. Dentro de la fase preparatoria están los movimientos de arranque y de impulso. Estos movimientos de arranque e impulso generalmente se producen en sentido contrario a los movimientos de la fase principal, que buscan incrementar la amplitud de movimientos con mayor tiempo de aplicación de fuerza, adaptar una posición óptima y mejorar el uso de las fuerzas exteriores. Los movimientos de impulso se producen en el mismo sentido que los movimientos de la fase principal, donde se busca aumentar la velocidad del deportista para aumentar la eficacia y adaptar los movimientos en situaciones de juego. Es decir, se producen en la misma dirección hacia donde se generan los movimientos fundamentales, los que van a determinar el objetivo del movimiento como tal. Y existen también los movimientos auxiliares. Estos movimientos auxiliares contribuyen secundariamente buscando aplicar la máxima fuerza posible, pero de manera coordinada, en la dirección y punto más óptimo, logrando la máxima velocidad de ejecución y aproximando los movimientos a los estereotipos vigentes, o sea, a lo que debería ser adecuado para tener un resultado óptimo, especialmente en deportes de apreciación y valoración. Tenemos acá entonces la fase final, donde ya los movimientos inerciales y de frenado buscan estabilizar el cuerpo, llevar a reposo. Aquí vemos un ejemplo del doble paso, donde se da un movimiento de arranque para recibir el balón, se recibe el balón, se dan los movimientos fundamentales, que es el doble ritmo, los dos pasos hacia el aro, el salto de impulso, ¿sí? Allí hay movimientos auxiliares como es la cadena cinética o la cadena de coordinación que se genera en los miembros superiores para poder mantener el equilibrio, ¿sí? Y finalmente, el enceste, el movimiento de frenado viene siendo ya el aterrizaje y la estabilización después de esta secuencia. Acá podemos observar entonces la fase de los gestos cíclicos, las cuales tienen fase principal, fase intermedia y fase de enlace. En la fase principal, pues se dan las acciones fundamentales, con intensas acciones musculares concéntricas, o sea, mantenimiento de la fuerza de manera concéntrica. Y las trayectorias, curvilíneas, generalmente se dan en sentido contrario al desplazamiento, es decir, garantizando el impulso. En la fase intermedia existen las inerciales de arranque y de frenado. Depende algunas veces del deporte, pero generalmente se manifiestan en un proceso de relajación y tensión adecuado a la musculatura, obtener un preestiramiento muscular correcto, con el objetivo de incrementar la fuerza en la acción concéntrica siguiente, realizar la transmisión fluida del movimiento, disminuir la violencia de los impactos, o sea, que sea un movimiento armónico, que no se vea tosco, brusco o poco ortodoxo, y adquirir una posición corporal adecuada para iniciar la fase principal. Porque recordemos que esta fase intermedia viene siendo también como una fase de apoyo de esa fase principal. Y la fase de enlace ya es la extinción del movimiento y es la preparación del movimiento posterior. Generalmente en los movimientos cíclicos participan tanto segmentos del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces muchas veces mientras un segmento está en la fase principal, el otro movimiento está en la fase intermedia, buscando ya la fase de enlace para iniciar el movimiento de la fase principal. Es importante que utilicen ejemplos de la realidad y los busquen. Por aquí vemos, por ejemplo, en el ciclismo, cuando un pedal está terminando la fase de impulso, el otro pedal está iniciando la fase de recuperación, o haciendo en este caso aquí un enlace para iniciar una nueva fase principal. Ahora bien, según distintos criterios, según los criterios temporales, las fases de movimiento se pueden definir como preparatoria, principal y final, y según los criterios funcionales, como primaria y secundaria. O sea, fase de movimiento primario, o sea, lo que se prioriza, y secundario lo que estaría de apoyo a este movimiento. Y según el análisis anatómico funcional, se realiza en primera instancia el análisis de desplazamiento de los segmentos, seguidamente el análisis de intervención muscular agonista, antagonista y estabilizadora. Acá podemos observar un ejemplo de modelo genérico de un modelo biomecánico de esgrima. ¿Ok? Ya ustedes tendrán tiempo de ponerle pausa al video y observarlo con más calma, donde como desde el punto de toque se busca precisión, tiempo de ejecución, desplazamiento del arma, velocidad. Ya pueden profundizar un poquito más
ustedes le dan pausa al video y lo observan con detenimiento. Acá vemos un modelo biomecánico del pase de vallas en atletismo, ¿ok? Donde se busca el menor tiempo de ejecución en la distancia determinada. Entonces hay un tiempo de apoyo, un tiempo de vuelo, y allí se desglosan las velocidades, los ángulos de proyección, alturas relativas, tiempo de despegue, tiempo de amortiguación, hasta alcanzar el objetivo mecánico que se busca. Acá vemos otro ejemplo del boxeo, otro ejemplo de modelo biomecánico. El boxeo, fíjense cómo va desglosando a modo de mapa conceptual cada una de las características que contiene las fases principales, los aspectos principales del movimiento del gancho. Ahora vamos a ver un ejemplo de organización de las fases. Ya con esto vamos finalizando. Las fases del bateo, por ejemplo. La fase inicial. Vemos acá que se está considerando para la fase inicial una fase de concentración de la fuerza. Estamos observando acá que están considerando para la fase de concentración de la fuerza una fase de comienzo del swing. Vemos acá que se considera giro de las caderas, agarre, posición de los codos, qué pasa con la pierna trasera. Fase del momento del contacto. Fíjense que está considerando acá para la fase del movimiento de contacto. Fase de terminación del movimiento. Recordamos que estos movimientos cíclicos ya es la fase de cierre o la fase final. Y aquí vemos el modelo biomecánico a partir de las fases anteriores, el modelo generado. ¿Ok? Las velocidades iniciales en Y y en X. ¿De qué? De la velocidad angular de los segmentos, de los miembros superiores y miembros inferiores y troncos, las velocidades angulares, la altura de proyección, posición del cuerpo, ángulo de proyección del implemento, los ángulos relativos y absolutos. Relativos, por ejemplo, relativos a la posición del tronco, relativos a la posición de la pierna, relativos a la posición de los brazos, y absolutos relativos a la posición de la horizontal o de la vertical en general. Pueden darle pausa y verlo con mayor detenimiento. Cualquier pregunta la podemos comentar en el foro o en la próxima clase. Y lo que queremos que genere después de todo este trabajo es que ustedes puedan construir un instrumento para el análisis biomecánico de los ejemplos o de los fotogramas que ya se le cargaron por plataforma, donde usted pueda dividirlo por fases, cuáles indicadores serían los de las fases, y pueda generar una escala tipo Likert. ¿Ok? Aquí hay 5 categorías para la escala Likert: muy bien, bien, regular, deficiente y muy deficiente. ¿Qué errores cometió? ¿Qué observaciones principales? Acá vamos a la continuación de este instrumento para análisis biomecánico. Se consideraron 32 indicadores para el instrumento de evaluación del bateo. Este instrumento de evaluación del bateo, cortesía de su servidor y del profesor José Padilla, un trabajo realizado hace algún tiempo con un equipo de béisbol, y lo hemos utilizado también en academias deportivas. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Bendiciones. Espero les rinde el trabajo. Un gran abrazo a todos y a todas.